En esta ocasión vamos a leer el libro titulado La química de la cocina, más bien, La química y la cocina, que esto es del autor José Luis Córdoba Fruns. Y bueno, la editorial pues es CFE con la Ciencia desde México, es el número 93. Si lo tienen lo pueden consultar y si no creo que todavía lo ven. Vamos a leer el apartado donde dice las enzimas. Ellos comienzan así. En 1897, Eduard Buchner, químico alemán, hizo un extracto de levadura que, para su sorpresa, al ponerlo en jugo de uva, produjo fermentación. Como pie de nota o referencia, nos colocan 14 del indoeuropeo: ver, hervir, quemar, del mismo origen, abrazar, Brasil, brea, fervor, etc. Por primera vez en la historia, ellos continúan, la glucosa se transformó en alcohol. Bueno, aquí el autor dice que en primera vez, pero creo que los egipcios ya conocían la fermentación por la cerveza. Se transformó en alcohol y dióxido de carbono sin usar microorganismos. El extracto que obtuvo Buchner lo llamó enzima, que significa en el jugo. Las enzimas controlan innumerables reacciones del organismo. Una rebanada de chocolate contiene 400 kilocalorías, suficientes para elevar la temperatura del cuerpo humano a 43 grados Celsius, lo que provocaría la muerte. Sin embargo, las enzimas del cuerpo controlan una cadena de reacciones que dosifica notablemente el poder energético del chocolate, almacenándolo para el momento que se requiera. Esto es muy interesante y para mí es muy importante. De nueva cuenta, las enzimas controlan innumerables reacciones del organismo. Una rebanada de chocolate contiene 400 kilocalorías, suficientes para elevar la temperatura del cuerpo humano a 43 grados Celsius, lo que provocaría la muerte. Sin embargo, las enzimas del cuerpo controlan una cadena de reacciones que dosifica notablemente el poder energético del chocolate, almacenándolo para el momento que se requiera. Por tercera ocasión, las enzimas controlan innumerables reacciones del organismo. Una rebanada de chocolate contiene 400 kilocalorías, suficientes para elevar la temperatura del cuerpo humano a 43 grados Celsius, lo que provocaría la muerte. Sin embargo, las enzimas del cuerpo controlan una cadena de reacciones que dosifica notablemente el poder energético del chocolate, almacenándolo para el momento que se requiera. Continuando con el libro La química y la cocina de José Luis Córdoba Fruns, continúa. El mecanismo por el que actúan las enzimas se puede ilustrar con una cerradura y su llave. Para abrir la puerta de la reacción se necesita una llave, entre paréntesis, enzima. La presencia de una llave semejante puede impedir la acción de la enzima, por lo que se le llama inhibidor, entre comillas. Algunos agentes químicos empleados para conservación de alimentos actúan como llaves equivocadas que bloquean la cerradura. De esta manera impiden que la enzima correcta provoque las reacciones de descomposición. La mayoría de las enzimas se desnaturalizan fácilmente por el calor, 70 u 8 grados centígrados, durante 5 minutos. Bastan para impedir la actividad de las enzimas, como puede verse, entre paréntesis, La carne, capítulo 3. Donde hablamos de los ablandadores, de aquí que se conserven mejor los alimentos cocinados que los crudos. Por ejemplo, si continúa la actividad enzimática, se tiene un cambio de color en la clorofila o en los carotenos, o una modificación en el sabor de las grasas, rancidez, o un cambio en el valor nutritivo de las proteínas y vitaminas, o una modificación de la textura de los alimentos. Además, el calentamiento es un método conveniente para destruir los microorganismos de los alimentos. De aquí que con el mismo procedimiento se logran dos objetivos: la preservación microbiológica y la estabilización enzimática de los alimentos.
Se dan casos de enzimas que después del calentamiento se regeneran. La inactivación térmica se debe a la pérdida de la estructura de los sitios activos como resultado de la desnaturalización, esto es, a que la llave pierde su forma. La regeneración se debería entonces a un proceso de reorganización de la molécula de proteína que conduce a la restauración de los sitios activos. La estabilidad de los alimentos frente a la acción enzimática depende de la temperatura del pH, del estado físico de las enzimas, si está absorbida en partículas sólidas, y del tiempo de almacenamiento. En los alimentos, igual que en todos los sistemas biológicos, el agua es uno de los componentes más importantes. Como disolvente, el agua sirve para poner en contacto las diferentes moléculas que interaccionan. Más aún, la reactividad de muchas sustancias depende del grado de disociación iónica de la configuración molecular, es decir, del grado de hidratación. El agua misma es frecuentemente uno de los reactivos o de los productos de la reacción. La influencia del agua en la velocidad de las reacciones enzimáticas de los alimentos se ha conocido empíricamente desde hace muchos años. De aquí el secado, ahumado y salado de los alimentos sean formas antiguas de conservación de los mismos. Véase capítulo 1, algunas formas de conservar los alimentos. La influencia del agua en la velocidad de las reacciones continúa José Luis Córdoba Runz en la química y la cocina. La influencia del agua en la velocidad de las reacciones enzimáticas de los alimentos se ha conocido empíricamente desde hace muchos años. De aquí que el secado, ahumado y salado de los alimentos sean formas antiguas de conservación de los mismos. Véase capítulo 1. Algunas formas de conservar los alimentos. El contenido de agua en los alimentos varía desde más de 90% en algunas hortalizas, como el tomate, hasta un bajo porcentaje en granos y alimentos deshidratados. La influencia del agua en la actividad de los alimentos depende del estado en que se hallan las moléculas del agua. En los alimentos, el agua se halla fuertemente absorbida en la superficie de las proteínas, carbohidratos, etc., en sus sitios polares. Por ejemplo, los grupos de los carbohidratos, OH de los carbohidratos. El papel del agua en las reacciones enzimáticas es semejante al de un lubricante en la analogía llave-cerradura. En gran medida, el papel del agua es el disolvente, permitiendo la difusión del sustrato hacia la enzima. La papaína es una enzima de origen vegetal que hidroliza al colágeno de la carne. En términos culinarios, ablanda la carne. También una enzima de la piña, la bromelaína, capítulo 3, tiene la propiedad por la que se emplea en la preparación de algunas carnes, tacos al pastor, jamón virginia, alambres, etc. Las enzimas intervienen en una gran cantidad de procesos para la elaboración de alimentos y bebidas. La fermentación alcohólica, por ejemplo, es producida por levaduras, hongos microscópicos unicelulares que liberan unas sustancias, precisamente las enzimas, causantes de las fermentaciones. En general, las levaduras requieren materia orgánica para alimentarse y se desarrollan muy bien en líquidos azucarados, obteniendo de ellos la energía almacenada en los glúcidos. A continuación veremos con algún detalle el papel de la levadura de pan o de cerveza en la elaboración de estos satisfactores de la humanidad. La levadura de pan libera dos enzimas, una de las cuales es la invertasa o sacarasa, que convierte la sacarosa en glucosa. La glucosa a su vez se convierte en etanol y dióxido de carbono por la acción de otra enzima, la simasa. Esta fermentación alcohólica tiene diversas aplicaciones en el campo de la alimentación. En unos casos se aprovecha el CO2 para que esponje el pan, y en otros el etanol, cerveza, vino, etc. En este caso la reacción no requiere oxígeno, lo que químicos y biólogos llaman proceso anaerobio. Como referencia nos colocan aquí: el perspicaz lector o lectora habrá concluido acertadamente que el término anaerobio es incorrecto. Fue acuñado antes de que se descubriera la composición del aire de nitrógeno y oxígeno. Una aclaración. Las bacterias útiles en la alimentación son las llamadas saprófitas. Y otra referencia, del griego sapfite, pudrirse planta, que se alimenta de materia orgánica en descomposición. Otra referencia, que produce sustancias
útiles para el medio en que viven, o bien descomponen la materia orgánica pasándola a material mineral. Las principales fermentaciones bacterianas son, número 1, fermentación acética, una implacable reacción de desastrosas consecuencias, como lo que puede atestiguar cualquiera que haya sufrido los terribles efectos de la cruda. Esta fermentación requiere oxígeno y la producen bacterias del tipo Acetobacter. La fermentación acética es responsable de la fabricación del vinagre a partir del vino, como referencia del latín vinum acris, vino ácido. Lactosa a ácido láctico. Esa es otra fermentación, que es la segunda, la fermentación láctica, de la lactosa al ácido láctico. Y la produce Lactobacillus y tiene lugar en la fabricación del yogur, kefir, quesos con moho, col fermentada, etc. Continuando con el libro de la química y la cocina de José Luis Córdoba Fruns, y hablando de las fermentaciones, esta es la tercera fermentación, que es la butírica. Los glúcidos se convierten a ácido butírico. Requieren de oxígeno y es producida por el Clostridium butyricum y el Bacillus amylobacter. Es la fermentación que tiene lugar al enranciarse la mantequilla y también se emplea para la obtención de fécula de papa. Como número 4 o como cuarta fermentación tenemos la fermentación pútrida, consiste en la desintegración de las proteínas en aminoácidos a partir de los restos vegetales o animales. En el proceso se liberan gases como el amoníaco, dióxido de carbono, hidrógeno, metano y otros de olor fétido como sulfuro de hidrógeno, midol, escatol, etc. Se producen también las tomaínas. Tomaínas, mandan otra referencia del griego tomaín, que cae, cadáver. Son compuestos orgánicos como la cadaverina y la putrescina, sustancias muy tóxicas. Con la descomposición, los alimentos no solo toman un mal aspecto, mal olor y mal sabor, sino que pueden enfermar al que los ingiere. Cocinar los alimentos es una forma de retrasar la descomposición y una forma de disimular el sabor debido a esas son las especias. Cocinar los alimentos es una forma de retrasar la descomposición y una forma de disimular el sabor debido a esas son las especies. No es raro que la pimienta, el chile, etc. se hayan comenzado a usar en regiones calurosas donde los alimentos se descomponen más fácilmente, además de que son las regiones donde se produce. Sin embargo, no todas las descomposiciones son desagradables. Piénsese, por ejemplo, en el vino, la cerveza, el queso, el pan, el yogur, etc. Por otro lado, estos alimentos tienen una vida útil mayor que los alimentos de los que se obtienen, lo cual explica que hayan sido importantes vituallas de las primeras civilizaciones. Otras reacciones enzimáticas útiles son las que intervienen en el curtido de pieles. Ya señalamos que la baja temperatura ayuda a conservar los productos vegetales como las frutas, pero nada con exceso, todo con medida. Así que conviene mantenerlos a temperatura baja sin llegar a la congelación, pues se puede perder la textura. En las frutas, la oxidación de los hidratos de carbono es un proceso continuo que se acompaña de generación de calor y dióxido de carbono y por consiguiente se calienta durante el almacenamiento, llevando a un círculo vicioso. Cuanto más sube la temperatura, más rápidamente actúan las enzimas y mayor es el calentamiento. Por eso conviene refrigerarlas. Este es el capítulo de enzimas de la química y la cocina de José Luis Córdoba Fruns. De la ciencia desde México es el número 93. Si quieren, consúltenlo para que se inspiren en la vida diaria con la bioquímica.